Padre, gracias por esta mañana, mi Señor. Gracias por el privilegio que nos das de venir aquí, Señor, y tener este tiempo de orar, de poder descansar en ti, Señor, de poder encontrar en ti refugio, Señor, para nuestras almas, descanso, Señor, encontrar en ti dirección, encontrar en ti claridad. Ah, Vivimos en un mundo tan difícil, Padre. Todos los días está cada vez más difícil. Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas dificultades, Padre. Y, y a veces vamos por la vida pensando que podemos con la vida, pero definitivamente no. No podemos solos, no podemos en nuestras fuerzas, no podemos con base en nuestro criterio. A veces nuestro criterio es tan corto, nuestra sabiduría es tan limitada, Señor, y nos vemos enfrentados a situaciones difíciles donde sencillamente no sabemos qué hacer. Por eso, Padre, venimos delante de ti, Señor, y buscamos en ti refugio, descanso, sabiduría, fortaleza, valor para enfrentar este mundo de tantas dificultades, de tantos dilemas, de tantas angustias, de tantos problemas, pero también de cosas muy buenas. Queremos orarte, Señor, porque nos sigas guiando con tu espíritu. Y de manera especial queremos orarte por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles en este momento, Señor. Te oro por Marlencita con la muerte de su hermano. Te oro por la familia, Alfredo, toda la familia, Señor, porque puedas sostenerlos y puedas consolarlos en estos momentos tan difíciles, mi Señor. También te oro por Poncho, por su familia, con la pérdida de don Román. Te oramos, Señor, para que traigas mucho consuelo y mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles. Ya en este momento están en el funeral, están sepultando a don Román. Queremos orarte que des mucha paz a sus corazones, porque este es el tiempo más difícil de toda esta situación. Queremos suplicarte, Padre, que los sostengas, que les des fuerzas y que sepas consolarlos como tú solamente sabes consolar en medio del sufrimiento. Padre, gracias. Queremos ponernos en tus manos y también queremos poner en tus manos este servicio, como ha sido hasta ahora. Ahora la predicación de tu palabra, mi Señor, te pido que me uses poderosamente para poder hablar de ti y de parte de ti, mi Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de predicar y dame la sabiduría para hacerlo y que la palabra tuya, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla con el propósito con el cual sale de ti, mi Señor. Me pongo en tus manos este tiempo y en el santo nombre de tu Hijo te damos, mi Señor. Amén. Bueno. Sí. Estoy pendiente de eso. Listo, ahora sí. Ya era la almohadillita. Muy bien, vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del libro de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a hablar del capítulo 5. Iniciamos en el capítulo 5. Para quienes toman nota, el título de mi sermón es El fruto de la justificación. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5. Espero que hayan tomado café, hayan ido al baño, hayan confraternizado y estemos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. También les queremos hacer una recomendación especial. Los vasitos y las bolsitas que quedaron de la Santa Cena, por favor les pedimos que las tomen y al salir de servicio las puedan colocar en la basura, que no las dejen por acá porque pues obviamente la idea es poder mantener en orden y limpio el salón. Amén. Bueno, Romanos 5, versículo 1. También les recomiendo, por favor, dejen sus celulares en silencio, modo avión. Versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles o pecadores en algunas versiones, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bien, el tema central del texto que acabo de leer tiene que ver con el fruto, o más bien con los beneficios de la justificación por la fe en la vida de un discípulo de Jesús. Pablo menciona 4 beneficios que hacen evidente que en Cristo la obra de redención está completa. ¿De acuerdo? Cada uno de estos beneficios son vitales en el desarrollo de la fe y madurez espiritual de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Y vamos a ver cada uno de estos 4 beneficios. Ahora, esto es real en la vida de un discípulo de Jesús. Es lo que ocurre en la vida de un discípulo de Jesús por ser justificado por la fe en Cristo. ¿De acuerdo? Si no eres un discípulo de Jesús. Esa es la razón de ser. La iglesia por excelencia tiene que ser misionera. La totalidad de la existencia de la iglesia está en función de ser una iglesia en misión. ¿Por qué? Porque la iglesia es producto de la misión. Una iglesia que no piensa de forma misional está lejos de ser iglesia. Porque la iglesia surge en razón de la misión. Entonces, no es que la iglesia tiene una misión. No, eso no es verdad. La misión tiene una iglesia, son 2 cosas diferentes. Entonces, en virtud de eso, la iglesia tiene que ser o pensar de forma misional. Por eso te invitamos a un servicio como este. Por eso te invitamos a una charla bíblica. Por eso te invitamos a estudiar la Biblia, porque la intención nuestra es la misma intención de Dios, que tú seas un discípulo o una discípula del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces con el primer beneficio. En el versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer beneficio es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Pablo, usando aquí un conector de consecuencia, retoma objetivamente la doctrina de la justificación por la fe y subraya que es por esta justificación que llegan los beneficios que describe en esta sección de su carta. Nuevamente, aquí es importante recordar lo que hemos definido como justificación por la fe. Ahora hay que también tener presente que es un concepto doctrinal que no podemos olvidar, toda vez que es uno de los fundamentos vitales de nuestra fe. La justificación por la fe es central en la doctrina. Todo cristiano necesita entender qué es la justificación por la fe, porque es lo que ocurre cuando se convierte.
Cuando se convierte verdaderamente al Señor es justificado. Y otras cosas más que vamos a ir estudiando a medida que avanzamos en la carta de Pablo a los romanos. Pero es importante que cada cristiano y que tú que nos visitas por primera vez entiendas que de esto se trata. Es central. La justificación por la fe es central. Vamos a recordar esa definición. Jacques Cottrell, en consenso con una gran mayoría de eruditos protestantes, explica que justificar significa no hacerle a uno justo, sino declararle justo. Ojo, son dos conceptos distintos o dos palabras diferentes. Contarle o aceptarle como justo. El estado de justificación no es un crecimiento constante de santidad de carácter, sino un estado legal sin culpa ante la ley de Dios y una liberación del castigo de Dios. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, no, es que Dios te acepta tal y como eres. No necesariamente. No necesariamente. Tenemos que entender esos conceptos profundamente desde la perspectiva de la Escritura. No nos acepta tal y como somos, nos acepta a pesar de lo que somos y a pesar de lo que somos nos transforma. Pero si yo creo, si yo o cualquier persona se convence de que Dios la acepta tal y como es, va a dejar de ver qué es lo que realmente la distancia de Dios, que es su pecado. Va a dejar de ver el pecado tal y como lo ve Dios. Porque el gran problema entre Dios y el ser humano no es otra cosa que el pecado. Ese es el gran problema. La razón por la cual envía a Dios a Jesús es para solucionar el problema del pecado. Entonces tenemos que considerar el pecado seriamente en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones y en nuestras predicaciones, porque el pecado realmente es un problema y sigue siendo un problema. Si yo me convenzo de que Dios me acepta tal y como soy, entonces no necesito cambiar porque ya me acepta tal y como soy. No es verdad. Él sí me acepta a pesar de lo que soy. Pero me llama a volverme a Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje de la mujer adúltera? ¿Recuerdan? Esa mujer que sorprendía en adulterio. Y los fariseos, para ponerle una trampa a Jesús, se llevan a la mujer, dejan al hombre, pero se llevan a la mujer. Según la ley, ambos tenían que ser apedreados, ambos, no solamente la mujer. Pero se llevan a la mujer, ¿no? Tal y como estaba, y la ponen delante de Jesús. Y los fariseos dicen, mira Jesús, descubrimos a esta mujer. Mentira, no la descubrieron, estaban buscándola. Descubrimos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley dice que hay que apedrear a este tipo de mujeres. Y la ley decía eso, pero también decía el hombre. Jesús se arrodilla, se agacha y comienza a escribirlo en el piso. No sabemos qué escribió. Estaba escribiendo. Lo incitan, lo presionan para que responda. Y Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Obviamente, todos se fueron yendo, dice la Escritura, empezando por los más viejos. Dice la Escritura, ¿no? Jesús le pregunta a la mujer, ¿nadie te juzga? No, Señor, nadie me juzga. Ahora, piensen en algo. ¿Quién era el único que estaba libre de pecado? Jesús. O sea que él podía tirar la piedra, pero no la tiró. Eso es gracia. Es bondad. Bondad de Dios para quien solo merece castigo. Eso es gracia. Pero también
también él habló con la verdad a esta mujer. Jesús le dice, yo tampoco te juzgo, o yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Esa es la parte que se nos olvida. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús fue enfático. Jesús aceptó a la mujer a pesar de cómo iba la mujer, pero también le dice, mira, no vuelvas a pecar, vete y no vuelvas. Yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. La justificación por la fe es eso. Significa eso. Librar del castigo. Librar del castigo. Librar de la condenación. Por eso es tan importante la justificación por la fe. Pero para tener la justificación por la fe, yo tengo que entender que el pecado me pone en una situación compleja, hostil delante de Dios. Tengo que entender eso. Y es lo que hoy como sociedad no queremos entender. Hemos reconfigurado el asunto del pecado. Y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Por eso el tema de la justificación por la fe hoy en tantos púlpitos no se toca porque ya es irrelevante. Para ellos, no para la Escritura. Para la Escritura sigue siendo relevante. Y para nosotros debe seguirlo siendo. Por eso es tan importante. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué significa que tenemos paz con Dios? Paz con Dios no se trata de un sentimiento, sino de un estado en el que ya no somos enemigos de Dios. Ojo a esto. No es que recibimos paz de Dios como en Filipenses 4, sino que estamos en paz con Dios al ser justificados por la fe. Entramos en una nueva relación. ¿Qué dice? Que ya no somos enemigos de Dios. Es decir, la batalla entre Dios y nosotros ha terminado. Dios ganó la batalla al ganarnos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en esencia un estado de concordia. ¿Pero quién inició eso? Dios. Dios inicia eso. Dios es quien nos pone en paz con Él. Es Él el que nos pone en paz con Él. Douglas Moo dice que esta es una relación en la cual ya no estamos bajo la amenaza de la ira de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque de eso se trata la justificación por la fe. Es decir, se nos declara libres del castigo de Dios y eso evidentemente nos pone en paz con Él. Nuestros delitos y pecados nos habían separado de Dios. Nos habían puesto en una relación de enemistad con Dios en la que por causa de nuestro pecado éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Dos pasajes hablan de eso. Isaías 59, 1 y 2 y Efesios 2. Entonces, Dios por medio del sacrificio de su Hijo nos pone en paz con Él. Esa es la buena nueva de la justificación por la fe. Ahora bien, hay personas que ni siquiera saben que están en ese tipo de relación hostil con Dios. No lo saben. En primera instancia, porque no entienden lo que el pecado hace en su relación con Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes asistir o creer en Dios por un tema netamente religioso. No necesariamente porque tienes una relación con Él. Porque heredaste una religión.
y porque caminas en esa religión, llámese como se llame. Pero no entiendes cómo es tu relación con Él en este momento. Eso me pasaba a mí. Yo creía que tenía una relación con Dios. Yo pensaba que estaba bien con Dios solamente porque cumplía con mis deberes religiosos, muy sagradamente. Pero mi vida no era un reflejo de eso. Yo estaba en una relación hostil con Dios y no sabía. Seguía pecando. Seguía siendo inmoral. Seguía siendo borracho. Seguía siendo mentiroso. Seguía siendo peleador. Seguía siendo violento. Pero yo pensaba que estaba bien con Dios. Yo pensaba que realmente estaba bien con Dios solamente porque yo cumplía con mi deber de cada semana en la iglesia. Hasta que fui confrontado con esto. Hasta que entendí que mi pecado había creado una barrera entre Él y yo. Que yo había levantado una barrera entre Él y mi propio corazón. Que yo realmente estaba separado de Dios por causa de mi pecado. Que no era un juego. Que yo estaba mal con Dios y que por naturaleza era objeto de la ira de Dios. Eso fue lo más difícil para mí. Entender que por causa de mi pecado yo estaba bajo la amenaza de la ira de Dios. Que si yo moría en ese momento, mi destino era muy distinto al que yo pensaba. Eso me hizo pensar muchísimo en lo que yo creía y en cómo lo creía y cuál era la fuente para creer lo que yo creía, porque no era la Biblia, era la tradición. Y la tradición me decía que yo había nacido en una tradición religiosa y que estuviera tranquilo, que viviera mi vida como yo quisiera, que no había problema, pero sí había problema. Y un gran problema, porque yo estaba mal con Dios y no sabía. Eso es como cuando sabes que estás cometiendo un delito, o sea, no sabes que estás cometiendo un delito, pero es un delito. Y te llevan preso. Y llegas a donde el juez, pero yo no sabía. Es un delito. La ignorancia no te exime. No te exime. Igual cometiste el delito. Vas a la cárcel. ¿Qué puede hacer el juez? El juez no puede dejar de cumplir con la ley. Porque eso es justicia. ¿Sí me explico? Yo no sabía. Y hay muchos que no saben que están mal con Dios y van por la vida como si estuvieran bien con Él. Porque no han entendido lo que el pecado causa en su relación con Él. En segundo lugar, porque no han sido expuestos al evangelio y muy seguramente ignoran que el pecado no arrepentido es una narrativa que los separa de Dios. En este caso es vital recordar lo que dice Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios o no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos. Y estamos lejos de la gloria de Dios. Claro, el pecado nos pone lejos de eso. Pero también dice en el versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. También existe esa posibilidad, pero tienes que entender dónde estás para saber hacia dónde vas. Tienes que entender tu presente con Dios en este momento para entender lo que significa la justificación por la fe.
En Romanos 3, vamos a Romanos 3. Versículo 10. Vamos a ir recordando esas cosas permanentemente. Pablo dice o explica qué significa el hecho de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado. ¿Qué es pecado? La palabra es armatia. Es fallar en el centro de la voluntad de Dios. Es transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Si tú has pecado, estás mal con Dios. Si no has sido justificado por la gracia, por la fe en Cristo, eres por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es la verdad. No importa cuán buena gente haya sido. Si no has sido justificado por la fe, estás en un gran problema delante de Dios. Y es bueno que lo sepas. Esa es la mala nueva. Si yo quiero entender la buena nueva, tengo que entender también la mala nueva. Estoy mal con Dios. Si no eres un discípulo, si no has sido justificado por la fe en Cristo, si no has unido tu vida a Cristo en el bautismo para el perdón de tus pecados y recibir el Espíritu Santo, estás mal. Estás lejos de Dios. Eres por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esa es la verdad. Y es importante entenderlo. Ahora bien, si quieres estar en paz con Dios, necesitas reconocer en qué posición estás delante de Él. Ser honesto, ¿cómo está tu vida? Es posible que tu pecado ha creado una barrera entre Dios y tú. Sin embargo, si pones tu fe en Cristo, te arrepientes de tu pecado, te bautizas para el perdón de tus pecados y para recibir el Espíritu Santo, serás justificado y puesto en paz por Él. Ese beneficio de la paz con Dios llega de esa manera. Esa es la posibilidad que tienes de estar en paz con Dios. ¿Quién no quiere estar en paz con Dios? Pero queremos estar en paz con Dios a nuestra manera. No es posible. No es posible porque nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Yo no puedo poner los términos para estar en paz con Dios si yo soy el ofensor. El ofendido es el que tiene que poner esos términos. Y Él ya los puso. ¿Cómo? Envió a su Hijo. Entregó lo que más amaba por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros nos volviéramos a Él. Ese es el evangelio. Cuando yo entendí eso, mis amigos y hermanos, entendí que tenía la mejor oportunidad del mundo. Estar en paz con Él. Estar en paz con Dios. Desde ese momento comencé a dormir en paz, sabiendo que estaba en paz con Él. Que si pedía mi vida, estaba en paz con Él, que no había problema. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a morir? ¿Por qué? Hay una escritura que les quiero compartir. Isaías 57.
Versículo 1. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda. ¿Qué cosa? Porque el justo es arrebatado ante el mal y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Ser justificado es encontrar paz con Dios para ese día. Para ese día. ¿Por qué hay tanto miedo a morir? Precisamente porque sabemos que nos vamos a enfrentar con algo de lo cual no estamos seguros. De nosotros mismos. En Eclesiastés dice que el necio solamente piensa en ir a divertirse. Que el sabio piensa en la muerte. Y es sabio pensar en la muerte. Porque es el fin de todo hombre. Cuando yo voy a un funeral, siempre digo, el funeral no es para el que se va, sino para los que nos quedamos. Para recordar lo corta y efímera que es la vida. Y lo insignificante que la hacemos al vivir, siguiendo y obedeciendo nuestras propias inclinaciones del corazón, en lugar de buscar estar en paz con Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. El justo es arrebatado y lo arrebata Dios para librarlo de este mundo absurdo y llevarlo a descansar. Es increíble eso. Y nos cuesta mucho trabajo entender eso. La única forma en que lo vamos a entender es en nuestra relación con Dios. Obviamente es difícil la muerte. Siempre va a ser difícil. Siempre va a causar dolor. Pero si tú estás en una relación con Dios, si tú estás en paz con Él, vas a tener paz para enfrentar ese tiempo. Todos nosotros. Todos nosotros. La vida, como dijo Juanes, es un ratico. Hay que aprovechar. El segundo beneficio, pero antes de entrar al segundo beneficio, lo interesante de esto es que tenemos la posibilidad de estar en paz con Dios. Esa es la buena noticia. No te vayas de aquí sin considerar eso de forma seria, que tienes la posibilidad de estar en paz con Dios. Si pones tu fe objetivamente, verdaderamente en Cristo, tienes esa posibilidad de ser justificado, de ser librado del castigo, de dejar de ser objeto de la ira de Dios. Tienes esa posibilidad. Piénsalo. Tienes esa posibilidad. Ese es el evangelio, esa es la buena nueva. Pero también reconoce en dónde estás. Miren, cuando yo hablo con las personas, a mí me impresiona a veces, y a mí me pasó, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cómo nos autojustificamos? No, es que mira, yo sí, yo soy buena gente, yo todas las mañanas me encomiendo a Dios. Y sí, no, yo oro, yo le pido, y no, bien, sí, yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Cómo vives? Seamos honestos, ¿cómo vives? Porque yo me tuve que hacer esa misma pregunta, o sea, yo no me estoy aquí sacando en blanco, ni estoy diciendo que soy mejor dicho, no. No, yo tuve que enfrentarme a esa realidad de mi propio corazón y verme frente al espejo de la escritura y ver, soy un tipo malo. Me creía buena gente. Era como el fariseo ese que estaba al lado del cobrador de impuestos. No, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo, asisto a todas las reuniones. Sí, yo, exaltándome, ¿no? Delante de Dios. Y el cobrador de impuestos ni se atrevía a levantar la cabeza y solamente se golpeaba el pecho. Ten compasión de mí, Señor, que soy un miserable pecador.
Seamos honestos, ¿cómo estamos? Piénsalo. Porque es la única manera de pasar al otro lado. Reconocer en dónde estoy. Si no soy un cristiano, si no tengo una relación con Dios, si no camino, si no he sido justificado por la fe en Cristo, no tengo memoria de eso, no vivo de esa manera, hay que ser honesto. Listo, y tienes la oportunidad de hacerlo. Ahorita que es el tiempo, cuando no sea el tiempo, ya sus sermones ya no van a ser. Ya no van a haber sermones. Ya no va a haber oportunidad porque ya pasó el tiempo. Pero si ahora estás aquí y tienes esa oportunidad, hazlo. Hazlo. No pierdes nada. Ganas mucho. Pierdes la vida absurda que heredaste. Pierdes un montón de problemas por causa de vivir metido en el pecado. Lo pierdes. Y ganas la posibilidad de caminar en paz con Dios. Si no quieres eso, bueno, está bien. No sé cómo convencerte de otra manera. Segundo beneficio, acceso a la gracia mediante la fe. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces aquí es importante seguir el ritmo de la teología de Pablo. Por medio de Cristo y mediante la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Esta es otra doctrina fundamental. Nuevamente, no tenemos acceso a esta gracia por medio de nuestro esfuerzo, sino por Cristo y mediante la fe. Ahora bien, ¿qué es gracia? La palabra traduce literalmente bondad inmerecida. O bondad de Dios para quien solo merece castigo. Al ser objetos de su gracia, no se nos da lo que merecemos. Ojo. ¿Qué nos merecemos? Si todos somos impíos, malvados, culpables, perversos, pecadores, ¿qué merecemos? El castigo. ¿Y qué hace la gracia? No nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Pero ¿quién pagó por eso? Cristo. Cristo pagó para que nosotros hoy recibiéramos de forma gratuita esta gracia. Pero Él pagó. El inocente por el culpable para conducirnos a Dios. Eso es gracia. Entonces no se nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Como dijo Steve Lawson, los que están en el infierno merecen estar en el infierno. Los que están en el cielo no merecen estar en el cielo. Lo primero es justicia, lo segundo es gracia. Ese es el punto. Eso es gracia. Gracia no es permiso para seguir pecando. Ojo, no. Gracia es no recibir lo que merecemos, sino lo que necesitamos. En esa gracia, Pablo asume que nos mantenemos firmes o que debiéramos mantenernos firmes. Ahora bien, ¿qué significa eso? No se trata de elaborar un sistema de reglas que demanden esfuerzo propio para mantenernos firmes. Se trata más bien de permitir que la gracia de Dios nos forme para que podamos permanecer firmes. Pablo lo explica en Tito 2, 11 y 12. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Primero, trae salvación. Y segundo, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces, ¿qué nos enseña? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas.
Dice, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Eso es lo que hace la gracia. Timoteo 3, versículo 15. Este es Pablo hablándole a Timoteo. En el versículo 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En esa gracia nos mantenemos firmes en virtud de la palabra. ¿De acuerdo? Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Mira, Él hace toda la obra de salvación, sino que también nos equipa para la santificación. Tienes que hacer algo, obedecer, ser fiel, creer en aquel. Creer en aquel. ¿Qué significa creer? Pistos, confianza, obediente, fidelidad, no creencia intelectual. Solamente mantente fiel a eso. Sigue por esa ruta, no te tienes que inventar nada. Somos creados en Cristo Jesús para colaborar en la realización de los propósitos de Dios. Un ejemplo práctico de esto es lo que enseña Pablo en Efesios 4:17. Vamos allá. Efesios 4:17. Rápidamente. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del hombre nuevo, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y da una lista ahí. Este es un ejemplo práctico de cómo vivir firmes en la gracia. Fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras, sino para buenas obras. Y son obras que Él ya dispuso de antemano. ¿Dónde las encontramos? Acá. Acá. Se trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Se trata de vivir conforme al libro que revela la voluntad de Dios. Ahora no me digas que ese libro lo escribieron hace 4,000 años. Tú lees el horóscopo y confías en el horóscopo. Hoy me va a ir bien porque el horóscopo me dijo que me iba a ir bien. ¿Es en serio? Y me estás invalidando la Biblia. Ni siquiera eso es astronomía, es astrología, por Dios. Lo interesante es que todos los del mismo signo les va a ir bien ese día. Interesante. Nunca dice que les va mal, ¿no? Nunca. A todos les va a ir bien. Por favor. Ese argumento ya está trasnochado. Confiemos en la dirección de la palabra de Dios. Ahí nos podemos mantener firmes.
También 2 de Pedro 1, 3, 11, los dejo para que lo estudien en su casa. Pero leamos solamente el versículo 3, 2 de Pedro 1, 3. 1:3. 2 de Pedro 1:3. Mira lo que dice. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Nueva Versión Internacional dice que nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir conforme Dios quiere. ¿Tenemos que inventarnos algo? No. Simplemente seguir la dirección de la palabra de Dios. Entonces, estos dos pasajes ejemplifican lo que Pablo explica respecto a que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas con el fin de vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Estas son, al final de cuentas, la realización de los propósitos de Dios en Cristo. Son sus obras dispuestas de antemano para que las pongamos en práctica. No tenemos que inventarnos nuestro propio código de ética y moral. Ya lo tenemos en su palabra. De esta forma nos regocijamos en alcanzar la gloria de Dios. Es decir, como cristianos podemos estar seguros de que el propósito para el cual fuimos creados se cumplirá. Tercer beneficio, fortaleza en el sufrimiento. Entonces Pablo empieza la siguiente sección con una adición importante, es decir, no solo vamos a experimentar paz con Dios y acceso a su gracia, sino fortaleza y crecimiento en el sufrimiento. Pablo es consciente de las luchas y sufrimientos que los discípulos de Jesús enfrentan en este mundo de dolor. Douglas Moo al respecto dice que estas luchas, lejos de amenazar nuestra paz y seguridad en Él, nos brindan mayor seguridad de ellas porque las tribulaciones son usadas por Dios para producir en nosotros perseverancia, la capacidad de soportar. La perseverancia produce carácter probado. La fortaleza que viene únicamente como resultado de someterse a una prueba intensa. Y el carácter probado a su vez produce esperanza. Sin lugar a duda, no estamos solos en la tribulación o el sufrimiento. Dios trabaja allí donde para nosotros es confuso y sin sentido. Y lo que Dios está haciendo en estos momentos de dificultad y sufrimiento es producir firmeza de carácter en sus hijos. Es sobre la base de esta tesis que Pablo dice que un cristiano debería gloriarse en el sufrimiento. Y es interesante cuando tú lees estos textos, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Y aquí no se trata de salir y buscar el sufrimiento, no. Igual, vamos a sufrir. Estamos en un mundo en el que se sufre. Sin embargo, la narrativa posmoderna nos está diciendo algo diferente. Vivimos en un mundo matizado por el hedonismo, donde se busca vivir para el placer por el placer en sí mismo. La búsqueda de la felicidad, eliminar el dolor y aumentar el placer, eso es felicidad. Entonces lo hacemos todo en función de eso y nos hemos vuelto débiles para enfrentar el dolor, para enfrentar el sufrimiento. Hoy más que nunca, más que en otras épocas, somos menos fuertes para enfrentar las situaciones difíciles. No las queremos enfrentar. Y es interesante porque es allí donde más crecemos. Se los voy a poner con un ejemplo práctico. Cuando uno levanta pesas, lo que hace es someter su cuerpo a un sufrimiento. Rompe sus fibras musculares, las rompe. O sea, el dolor que sientes es porque tus músculos se rompieron. ¿Sí? Se rompieron. Todo. Pues dices, uy, no, salí mancado y tú comienzas a caminar así, te vas a agachar, no puedes. Yo no vuelvo por allá. Esto duele mucho. Ahora, si tú quieres ser fuerte, para poder ser fuerte, necesitas llevar tu cuerpo a eso. Porque una vez el cuerpo rompe esas fibras, todos los filamentos se unen, toda la proteína, el descanso se une para crear fibras mucho más fuertes. Por eso el músculo crece. Entonces, si quieres tener
un cuerpo tonificado, musculado, tienes que sufrir. De otra manera no va a pasar, ¿no? Puedes quedarte en la comodidad de tu cama, en la comodidad de tu sofá, pero no vas a ser así de fuerte. Lo paradójico es que hacemos lo mismo con la vida. Y estamos en un mundo difícil, en un mundo hostil, en un mundo donde vamos a sufrir. Pero cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos el sufrimiento con valor, pues evidentemente vamos a crecer. Y Dios no está ausente, Dios está presente en esos momentos de dificultad. Él no nos dijo nunca nos dijo, en ninguna parte dice que no íbamos a sufrir, por el contrario. Jesús dijo, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tengan valor. Jesús sufrió. La Biblia dice que Jesús era varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Jesús sufrió. Y somos discípulos de Jesús. ¿Adivina qué? Vamos a sufrir. Vamos a enfrentar dificultades. La vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar situaciones duras. La diferencia la hace el que podemos enfrentar esto en nuestra relación con Dios. Con Él. Él nos va a ayudar a enfrentar el dolor. Él nos va a ayudar a enfrentar el sufrimiento. Las situaciones difíciles. Eso es uno de los beneficios de la justificación por la fe. Fortaleza y crecimiento en el sufrimiento. La esperanza de la que habla Pablo no es un mero optimismo sin fundamento, es una esperanza fundada en el amor, de modo que no desilusiona o no defrauda. No es una esperanza humana, sino una garantizada por el Espíritu Santo en la vida de un discípulo. Y sin lugar a duda, cuando una persona se convierte en un verdadero discípulo de Jesús, recibe el don del Espíritu Santo que lo capacita para hacer la voluntad de Dios y garantiza su salvación. En el Espíritu Santo recibimos todo su fruto, incluido el amor, para que vivamos no obedeciendo a nuestra naturaleza, sino guiados por el Espíritu Santo, quien completa la obra de Cristo en nosotros. Por eso no defrauda, por eso no desilusiona. Finalmente, reconciliación con Dios. Del versículo 6 al 11. Pablo reafirma con certeza lo que ha venido diciendo a lo largo de toda su carta. Éramos incapaces de salvarnos. Sin embargo, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes? Nosotros somos malvados. Recuerda, no hay bueno ni siquiera uno. Ahora bien, eso no significa que no estamos en capacidad de responder al Evangelio. Dios espera que respondamos a su llamado. En el versículo 7, Pablo hace un argumento interesante que confronta el corazón de su audiencia. Él dice que es muy difícil que alguien muera por un justo. Según Kinner, los lectores grecorromanos bien educados conocían la tradición griega en la cual el bueno era extremadamente raro. Los griegos consideraban que poner la vida de uno por alguna otra persona era heroico, pero tal sacrificio no era común entre los judíos no se elogiaba. Sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo malvados y pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra de amor más elevado es el Calvario. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre de su Hijo, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados de la ira de Dios o del castigo de Dios. Sin duda se refiere al juicio final. La salvación es en esencia, ojo a esto, ser salvados de la ira de Dios. Eso es la salvación. No solamente somos salvados del pecado o del mundo, principalmente somos salvados de la ira de Dios. Eso es lo que significa que que Jesús fue ofrecido como propiciación por nuestro pecado. ¿Quién lo ofrece? Dios, para satisfacer la ira de Dios por causa del pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué eso para esta época fue controversial y para esta época no lo es? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en esa época, en medio del politeísmo que se vivía,
un Dios que se sacrifica por el ser humano era impensable. Los dioses en aquella época eran seres egoístas, megalómanos, inmorales, viciosos, completamente ajenos a cualquier situación o necesidad del ser humano. Cuando Pablo presenta el evangelio, cuando Jesús se presenta como el verbo divino encarnado, fue controversial para ellos. ¿Cómo que Dios encarna en un ser humano, se entrega por nosotros para calmar su propia ira en contra de nuestra maldad y se ofrece como sacrificio para justificarnos, para redimirnos, para santificarnos y para conducirnos a su presencia? Eso es ridículo. Ese tipo de Dios no estaba en el espectro del panteón de dioses de las filosofías paganas. Por eso fue tan controversial en esa época. Pero hoy para nosotros no lo es. Porque se volvió normal. Ah, sí. Dios. Sí, Jesús murió por mis pecados. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Lo entiendes? Que la ira de Dios estaba sobre ti y Dios puso a su Hijo para recibir esa ira en lugar tuyo. Lo que Dios espera es que yo responda a esa buena nueva, no que la convierta en un paisaje, sino que yo responda al amor de Dios, porque Dios demuestra su amor por mí y por ti, en que aun siendo pecador, Él entregó lo que más amaba por ti y por mí. Eso es buena nueva. Pero hoy se volvió paisaje. No, tenemos que regresar a esto. Esto deja claro también en el versículo 10 que éramos enemigos de Dios. Él no tiene enemigos. Nosotros nos convertimos en sus enemigos por causa de nuestro pecado. Pero fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Porque Dios te ama a ti y a mí. Él toma la iniciativa. Mira la bondad de Dios. Mira la ternura de Dios. Mira, Él había podido simplemente lanzar, no sé, un rayo celestial y acabar con este mundo. Y ya. No lo hace. Él nos ama tanto que entrega lo que más ama por nosotros. Lo que más ama por ti, por mí. Estamos mal con Él, somos nosotros los que estamos mal con Él y Él se reconcilia con nosotros. Él toma la iniciativa. Él demuestra su amor. Es lógico que Él espere que nosotros nos volvamos a Él. Y esto es esta salvación está disponible para todos los que pongan su fe en Cristo. Pero hoy es el tiempo para hacerlo. Toma la decisión de ser un discípulo de Jesús en virtud de esto. No se trata de que te vuelvas un cristiano buena gente. No te estamos llamando a eso. No te estamos llamando simplemente a ser parte de esta comunidad. Te estamos llamando a ser un discípulo de Jesús. Que vuelvas a Dios. Que pongas tu fe en Él. Que te arrepientas de tu pecado. Que te bautices para el perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo.
y entres a la paz de Dios. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque Dios demostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, entregó lo que más amaba. Nos gloriamos en Cristo Jesús por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora bien, no solamente estamos en paz con Dios, sino que ahora nuestra relación con Él no es de enemistad. Y esto es posible en virtud de la justificación por la sangre de su Hijo y por la iniciativa de Dios. Esto es buena nueva, esto es el Evangelio. Y hoy tiene la oportunidad de responder a Él. Ahora, al ser justificados, al estar en paz con Dios, no solamente estamos en paz con Dios, tenemos acceso a su gracia, tenemos fortaleza en el sufrimiento, sino que somos reconciliados, ahora somos sus hijos. Ya no somos objeto de la ira de Dios. Estamos en paz con Él. La hostilidad ha terminado. Ese es el fruto de la justificación. Esa es la buena nueva del Evangelio. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Los hago? ¿Sí? Son muchos. No, yo los hago porque ya tengo toda esta cosa puesta. Bueno, ahora vamos con los anuncios. Ya, muy bien. Charla Bíblica del Sur, este jueves a las 7 de la noche en casa de Jairo y Lina. Entonces, la Charla del Sur, tienen su charla este jueves 7 p.m. Esta semana tenemos nuestra reunión de familia aquí en el Centro Comercial